Video número 9 del curso de robótica nivel intermedio. Veremos estructura de control de selección, el comando switch case. Si se da la situación que debemos comparar no una única condición, un único valor de una variable, sino varios distintos valores de una variable para ejecutar algún comando. Por ejemplo, decir si la variable vale 1, realice esto, si vale 2, esto, 3, esto otro. Cuando esas condiciones o esos valores a medir o a comparar son pocos, no hay ningún problema. Lo realizamos con la estructura de programa if, else if, y vamos colocando una dentro de la otra, haciendo una estructura anidada o encadenada. Ahora, cuando esos valores que nos puede entregar la variable o que deseamos comparar son muchos, esa estructura de if, else if dentro de otro se torna compleja, se torna un poco incomprensible el programa, no da para entenderlo muy fácilmente. Para eso hay otra estructura que también es una condición de múltiples resultados, y es la estructura switch case. Yo preparé aquí en el circuito 8 LEDs de distintos colores, 4 verdes, 2 amarillos, un naranja y un rojo, todos conectados su cátodo al negativo y el ánodo a través de una resistencia a puertos de Arduino que van a trabajar como salidas digitales. O sea que cuando coloquemos un nivel lógico 1 en ese puerto, el LED se encenderá. Cuando coloquemos un 0, se apagará. También coloqué un potenciómetro que está conectado en sus extremos al negativo y a los 5 volts, y en su punto medio conectado a una entrada analógica, la entrada A0. O sea que cuando nosotros giremos este potenciómetro, nos va a entregar en la puerta A0 una tensión que varía entre los 0 y los 5 volts. El conversor analógico digital del microcontrolador nos va a convertir ese valor analógico en un valor digital de 10 bits, o sea, un valor comprendido entre 0 y 1023. La idea ¿cuál es? Es girar el potenciómetro como si fuese un control de nivel de algo y representar en esta escala de LEDs, a medida que vamos subiendo, ir encendiendo los LED. Cuando pase de la mitad ya se va a colocar en amarillo, cuando esté llegando al final en naranja y cuando esté en el máximo en rojo. Como si estuviésemos subiendo el volumen de un equipo de audio. Entonces vamos al código. ¿Qué es esta estructura switch case y cómo trabaja? ¿Cómo se declara? Para declarar la estructura switch case tenemos que escribir el comando switch, luego entre paréntesis el valor o la variable que queremos comparar, y seguido de esto se abre la llave. Luego, más abajo, se cierra la llave para indicar que aquí termina el comando switch case. ¿Y cómo funciona? Nosotros le vamos a decir que me compare esta variable. ¿Y que me la compare con qué? Aquí realizamos la comparación colocando case. Entonces vamos a decir, si case es igual a 1, 2 puntos, realice esto, ejecute ese comando. Así es la forma de compararlo. Lamentablemente el switch case en C++ solamente realiza comparaciones de equivalencia, de igualdad, no como el if que permite si es mayor, si es menor. Aquí únicamente si es igual. Entonces vamos a decir, la variable tiene un valor. Nosotros vamos a decir que si es igual a 1, que ejecute esto. Y luego le tenemos que decir, tenemos que escribir ese comando, break, que es un freno. ¿Qué hace?
corta ahí el switch cage, lo termina y sale del switch cage. Si nosotros no colocamos ese break, él va a seguir comparando dentro hasta el final del switch case y puede generar algún error en el programa. Si bien hay autores de libros, hay autores de videos que dan cursos y demás y dicen que el break no es algo opcional, yo diría que no es tan opcional, que es casi como que es algo necesario. Yo recomiendo colocarlo siempre. Bueno, después realizamos la segunda comparación. Cage 2, que este 2 puede ser 2, 20, 30, el valor que ustedes crean. Y aquí, si es ese el valor, ejecutamos el comando que corresponde y nuevamente el break. Y así seguimos con todas las comparaciones que queremos realizar, con todos los valores que necesitamos comparar si se alcanzó ese valor. El tipo de variable que maneja el switch case es únicamente números enteros o caracteres. No realiza la comparación en otro tipo de variable, únicamente del tipo int y del tipo char. Y si nosotros aquí esta variable fuese del tipo char, lo que tendríamos que hacer es colocar ese valor entre comillas simple, identificando que lo que estamos comparando es un carácter y no un valor entero. Por último, hay una condición también en el switch case que es similar a la condición del if, o sea, al else. Esto sería, si es igual a 1, realice esto. Si es igual a 2, realice esto otro. Si es igual a esto otro, realice esto. La cantidad de case o de casos que queremos colocar. Y si no es ninguno de esos casos, podemos utilizarlo como el else o si no de la condición if. ¿Y cuál es? Si no se cumple ninguno de los casos, no es igual a ninguno de los valores que le registramos, colocamos default, 2 puntos, y aquí el comando a ejecutar y no es igual a ninguno de aquellos valores que nosotros declaramos. Y por último, el break. Y aquí terminaría el comando o la estructura switch case. Así de simple. Imaginen que si nosotros queremos buscar un valor, no sé, o un carácter, tenemos algún programa que desde una computadora o desde Wi-Fi nos está enviando por el puerto serie caracteres. Y conforme el carácter significa algo o es un comando que Arduino debe ejecutar. Entonces vamos a ir comparando carácter por carácter dentro de los caracteres posibles y conforme a eso ejecutamos el comando. Es así de simple que se declara el comando switch case. Ahora vamos a ir al ejemplo práctico. Nosotros dijimos que tenemos un potenciómetro para ir variando ese nivel de tensión que vamos a entregar y conforme al nivel de tensión vamos a ir encendiendo los LED. Entonces lo primero que vamos a declarar es una variable del tipo entera, porque va a trabajar ese nivel, que ese número que me va a entregar el conversor analógico digital es entre 0 y 1023. Entonces tiene que ser entera, no puede ser una variable byte porque trabaja de 0 a 255, admite solo esos valores. Le voy a dar un valor y le voy a colocar, por ejemplo, pot, de potenciómetro. Ese es el valor que me entrega el potenciómetro. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que informarle a Arduino cómo van a trabajar estos 8 puertos, que van a ser todos salidas digitales. Entonces vamos a comenzar. Decimos que pin mode, abrimos paréntesis, 2, que es el primero que tenemos, es igual a output, punto y coma. Y así seguimos con todos, hasta el número 9. Yo voy a copiar para acelerar.
y ahora le voy a agregar, le voy a cambiar el número. Este es el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Como ven, arranca en el 2 y va hasta el 9. Del 2 al 4, al 5 son los verdes, 6 y 7 el amarillo, el 8 el naranja y el 9 el máximo, el rojo. Ahora vamos al switch case. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Leer el valor que nos entregó el potenciómetro. Entonces vamos a decir lo siguiente, que pot es igual analog read a 0. Ya tenemos en la variable pot un número comprendido entre 0 y 1023, pero acá tenemos un problema. Él nos trabaja con números enteros, no nos permite decir mayor o menor que tal. No vamos a hacer un switch case 1023 case, porque sería una locura, quedaría algo muy complejo. Entonces vamos a dividir esa escala de 1023, la vamos a dividir por secciones. Nosotros tenemos que dividirla en 8 secciones, porque tenemos 8 posibilidades de encender LED. Vamos a usar la calculadora, vamos a decir. En realidad, las posibilidades o los números que nos entrega son 1024 números distintos, del 0 al 1023. Entonces vamos a hacer 1024 dividido 8, que son la cantidad de LED que tenemos, para ver cuál es ese espacio, esa cantidad que vamos a tener entre el encendido de uno y otro LED. Esto nos va a dar 128. Entonces lo que tenemos que hacer es cada 128 encender un LED. ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil. Decimos que pot es igual a pot sobre 128. Que esto también lo podríamos colocar en el modo reducido, que sería que pot dividido igual 128. Esto es exactamente igual. Ahora nos va a dar un número entero. Él se va a olvidar de las fracciones. Entonces vamos a tener un número comprendido entre 0 y 7. Ya tenemos los 8 valores que necesitamos. Si es 0, encendemos este. Si es 1, este. Si es 2, este. Si es 3, este. Y así hasta el último. Ya lo tenemos definido. Ahora vamos al switch case. Entonces colocamos switch, abrimos paréntesis y colocamos aquí el valor que tenemos en pot. Cuidado, también podríamos hacer la operación matemática esta aquí dentro. Podríamos decir que switch tiene que comparar pot sobre 128. Podríamos utilizar eso, es lo mismo. Ahí estaríamos eliminando esta parte del código. Dividiríamos lo que nos entregó la variable pot por 128. Y ahora sí, vamos a los case. Vamos a decir que case 0, que va a ser primero, 2 puntos. Y ahora tenemos que decir lo que va a hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que encender el LED que está en el puerto 2. Entonces le vamos a decir que digital write 2, high. Con eso estaría listo, pero vamos a tener un inconveniente. Nosotros vamos a ir encendiendo y van a ir quedando encendidos, pero cuando bajemos el nivel del potenciómetro, cuando nos desplacemos del máximo hacia el mínimo, él va a seguir encendido. Entonces tenemos que decir que apague los otros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a indicarle aquí dentro de este comando del case que me apague todo el resto. Aquí voy a copiar los dos para ser más rápido. Entonces ya tengo los 8. Voy a decir que este sea low, todos estos apagados. Y aquí ahora en el número de puertos voy a decir que todos los demás, o sea el 3, el 4, el 5, el 6, el 7,
el 8 y el 9 los apague. Y ahora, importante, break, para que él no siga realizando comparaciones. Aquí le estoy diciendo, encontró el 0, no busque más nada. Era eso lo que yo quería, 0. Después va a entrar de nuevo en el switch case. Ahora vamos al segundo case, que sería el case 1. El case 1 va a ser exactamente igual. Aquí lo voy a copiar con una diferencia. Tenemos que ir encendiendo el resto de los LEDs. Y aquí entonces vamos a encender el 3. Le vamos a decir que es high. Lo mismo vamos a hacer con el 2. Ahora voy a ir copiando todo para no escribir tanto. Aquí tengo el 2. El 2 le voy a decir que aquí es high. El 3. Ahora lo voy a copiar. Ahora viene el 4. El 4, aquí es high. El 5. Este es el 5. La equivalencia al valor 5. Me enciende el puerto 7. Este es el 6. Me enciende el puerto 8. Y el último, que es el 7. El número 7, que es el número máximo que nos puede entregar la variable, me va a encender todos. Entonces, cuando nosotros comencemos a volver, él va a ir indicando el número y va a ir apagando conforme la posición que se encuentre el potenciómetro. Y ahora, muy importante, tengo que cerrar el case. El switch case, si no me va a dar un error. Ahora sí, ya está completo, está todo programado, está todo digitalizado. Vamos a esconder el código y a simular. Como ven, él está en el mínimo, o sea, me está entregando un valor 0. Se encendió el primer LED. Lo voy a ir subiendo y a medida que voy subiendo se van encendiendo los LED hasta llegar al máximo. Cuando comienzo a bajar, observen, también va bajando ese nivel del LED. O sea, el indicador de nivel va creciendo o disminuyendo conforme el punto en que está el potenciómetro. Esa es la forma de utilizar esta estructura switch case. Aquí quedó un poco complejo en cuanto a la cantidad de puertos que hay que activar y desactivar, pero ya en el próximo video vamos a ver a través de otra estructura cómo dejarlo mucho más simple.